¿Ya la pueden ver? Yo lo sigo observando a usted, asesor. Ok, Solo se ve usted. Solamente se ve usted, asesor. creo que ahora a ver si me confirman, por favor. Sí, asesor, ya se ve la pantalla. Yo también ya la observo. Excelente. Bueno, entonces vamos a dar inicio a, como les decía, nuestra segunda sesión correspondiente a esta primera semana. Y bueno, les comentaba que lo primero que vamos a hacer, como siempre, es revisar nuestro orden del día, que les decía que lo primero es darles la bienvenida, como siempre. Gracias a todos por el tiempo que le dedican a este espacio, por lo que considero bien importante que, que les tome en cuenta este tiempo que están dedicando. Reglas de comunicación, recuerden, son las reglas de una etiqueta. Aquí no hay gran problema. Hay que dirigirnos con respeto a todos los participantes de la sala, tanto en el chat como en el micrófono. Vamos a tener nuevamente nuestra sección de preguntas y respuestas, y por último, si ya no tienen más dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Recordarles que si utilizan alguna inteligencia artificial para el desarrollo de sus actividades, es importante que esa información la lean y la adapten al contexto que les están solicitando en las actividades. Les decía que en esta ocasión, como ya la sesión pasada di lectura a todo lo que es la introducción, el propósito, etcétera, aquí nada más vamos a ir directamente a la parte de cómo lo realizaré, ya que pues es donde normalmente ustedes tienen dudas. Y bueno, el título de nuestra actividad integradora 1 se denomina contaminación del agua. Ahora sí, en la parte de cómo lo realizaré. El primer punto nos dice lo siguiente: en un formato de registro como el que se muestra en la tabla 1, que es esta de aquí abajo, que ya la habíamos revisado hace 8 días, hace 3 días, realiza un monitoreo durante 3 días de todas tus actividades cotidianas que involucren el uso del agua. En caso de que utilices productos químicos como shampoo, acondicionador o jabón, entre otros, investiga 3 sustancias químicas que estén indicadas en las etiquetas. Y bueno, aquí tenemos nuestra tabla, ya la revisamos hace 8 días. Comenzando del lado izquierdo hacia el lado derecho, en la primera fila tenemos el día, luego el número de actividad, indicar cuál es la actividad que estamos realizando, indicar la frecuencia con la que realizamos esta actividad durante nuestro monitoreo, indicar si esta actividad que estamos incluyendo en nuestra tabla contamina o no. En el tipo de sustancia vamos a indicar el tipo de sustancia que estamos utilizando en nuestra actividad e incluir 3 ingredientes de ese tipo de sustancia contaminante. Ya revisamos aquí en los ejemplos, por ejemplo, el de acondicionador. Para los ingredientes tenemos como ejemplo los parabenos, las siliconas y los sulfatos. Por último, hay que indicar la clasificación de cada una
de cada uno de los ingredientes. En este caso, retomando el del acondicionador, tenemos que los parabenos están clasificados como un ingrediente orgánico, la silicona es un ingrediente inorgánico y los sulfatos son ingredientes inorgánicos. Regresando aquí al encabezado, recuerden que dentro de la clasificación podemos encontrar que los contaminantes pueden ser físicos, químicos y biológicos. O dentro de los químicos podemos encontrar que se dividen en dos, en inorgánicos o inorgánicos. ¿Ok? Entonces, para poner un ejemplo de un contaminante biológico, podríamos poner bacterias, por ejemplo, que se arrojen al agua, o en algún contaminante físico podríamos poner materia orgánica. En este caso podría ser, por ejemplo, en nuestra casa, todos estos sobrantes de comida que quedan en los platos que en muchas ocasiones o en muchos casos se tiran directamente a las tuberías y se mezclan con el agua. ¿Dudas con relación a la elaboración o el llenado de su tabla? Ninguna. Ninguna. Ok, aquí nada más les recuerdo que habíamos quedado que eran 9 actividades en total, 3 el primer día. De esas 3 del primer día van a retomar una y la van a pasar para el segundo día e incluir 2 diferentes el segundo día. Para el tercer día van a tomar una de esas 2 diferentes que incluyeron para el segundo día y pasarla al tercero e incluir 2 diferentes más para que les queden varias las actividades que ustedes estén incluyendo. Siguiente punto. Nos dice, integra en un procesador de textos un informe de monitoreo con la siguiente información, empleando tamaño de letra, número 2 e interlineado 1.5. Número 12, perdón. La portada nos pide que lleve los siguientes datos, su nombre completo y grupo, nombre de su asesor virtual, el estado donde ustedes viven, el municipio al que pertenecen y la localidad. Índice, debe de contener o indicar la tabla de contenido del documento. Y les mencionaba que la tabla de contenido son todos los títulos referentes a la información que contiene su documento. Y estos van a estar asociados a numerales que son los que nos indican en qué página está cada uno de estos títulos que nos está mencionando con respecto a la información que contiene. Introducción. Aquí mencionábamos o les decía sobre la extensión de que manejan algunos puntos. Y la extensión les decía que no es tan importante como que cumplan con los puntos que se les solicita. Y nuestra introducción debe de indicar cuál es el clima y las condiciones geográficas de la localidad donde viven. Entonces, recuerden, el tipo de clima está definido para todos los lugares. Entonces, por ahí si no saben cómo identificar el tipo de clima, entren a los sitios oficiales de los lugares donde viven y ahí seguramente lo van a encontrar. Las condiciones geográficas ya se las mencioné, longitud, altitud, relieve, todo lo que les pueda indicar o relacionarse con la parte geográfica lo tienen que incluir. Para el siguiente punto que dice cómo influye el clima y la geografía en tu localidad, lo que es la disponibilidad de agua, bueno, aquí tendrán que decir, bueno, con base en el clima, que es un clima caluroso, un clima seco, un clima templado húmedo, y con base en las condiciones geográficas, la disponibilidad de agua en mi comunidad es, y ya ustedes indican. Por último, tienen que mencionar o incluir en su introducción cómo es la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado en el lugar donde viven. Tienen que desarrollar un cuerpo del informe o integrar un cuerpo del informe. Y en después de que hagan su introducción, tienen que desarrollar una explicación en media cuartilla
de cómo realizaron el monitoreo. Y aquí les explicaba precisamente que con que sigan el encabezado de su tabla van a poder desarrollarlo. Cuántos días fueron, cuántas actividades realizaron, qué actividades monitorearon, algunos ejemplos de frecuencia de algunas actividades. Mencionen si esas actividades que están colocando como ejemplos contaminan o no, algunos ejemplos de sustancias contaminantes con algún ejemplo de ingredientes, y por último mencionen la clasificación de ese ingrediente que ustedes están mencionando como ejemplo. Con eso van a poder desarrollar su monitoreo. Perdón, su explicación del monitoreo. También, después de su explicación, abajo de esta explicación van a colocar la tabla de monitoreo, que es esta. Ahí sí no hay ningún problema. Tienen que desarrollar también un plan de acción y dice, este debe estar encaminado al uso sustentable del agua. Y esto es lo que te permite reducir tu consumo de agua, reutilizar el agua que ya fue empleada o disminuir la carga de contaminantes que viertes al drenaje. Entonces, les comentaba que tienen que indicar cuál va a ser su objetivo de estrategia. Entonces, nuestro objetivo para desarrollar nuestra estrategia puede ser lo que me permite reducir mi consumo de agua, puede ser reducir el agua que ya fue empleada, o también puede ser disminuir la carga de contaminantes que se vierte al drenaje. Una vez que definan su objetivo, van a desarrollar de manera detallada 3 acciones personales para lograr cumplir su objetivo, ¿vale? Entonces, mis acciones personales deben de estar enfocadas en reducir mi consumo de agua, reutilizar el agua que ya fue empleada o disminuir la carga de contaminantes que vierto al drenaje, dependiendo de lo que ustedes elijan y el contexto que ustedes identifiquen. Por ejemplo, si ustedes identifican que utilizan muchos productos que pueden contaminar el agua, bueno, pueden elegir la opción 3 y desarrollar sus acciones enfocadas en este objetivo número 3, que sería disminuir la carga de contaminantes que viertes al drenaje. Por último, en este plan de acción tienen que desarrollar o incluir una descripción colaborativa en la que involucren a su familia, amigos o conocidos para mejorar el aprovechamiento del consumo de agua, ¿sale? Entonces recuerden, aquí en una acción colaborativa no es, por ejemplo, transmitir información o hacer una invitación, porque ese tipo de actividades son actividades individuales que se enfocan hacia un grupo. Recuerden que esa actividad tiene que ser una actividad que todos realicen sin que tenga que alguien decir, bueno, voy a hacer una reunión o voy a hacer esto. Simple y sencillamente es hacer o colocar una actividad que todos puedan realizar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? No, todo claro. Gracias. Conclusión. Aquí tenemos que dar respuesta a unos cuestionamientos. El primero dice, ¿cuáles son los principales reservorios de agua que abastecen a tu comunidad? Aquí tendrán que investigarlo, no hay mucho que explicar. Un ejemplo podría ser, todos hemos escuchado que para la Ciudad de México hay un abastecedor del agua potable, es el sistema Cutzamala, que actualmente está pasando por una crisis de precisamente abasto. Entonces, ese podría ser un ejemplo. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan susceptibles son de ser contaminados los reservorios de agua? De la pregunta anterior por las sustancias de uso doméstico de tu tabla de monitoreo. Entonces aquí tendrán que considerar precisamente las sustancias que ustedes utilizan, más el contexto del servicio de drenaje también que están recibiendo. Por último, tienen que mencionar cuál es la diferencia entre una planta potabilizadora y una planta de tratamiento, e indicar cuál es la importancia de que su comunidad tenga el servicio de ambas instalaciones. ¿Dudas con relación a su conclusión? No, asesor. Todo claro, gracias. Ok, entonces nada más
con respecto a la longitud o extensión de su conclusión. Recuerden que está sujeta a nada más que den respuesta a los cuestionamientos que se le están solicitando, ¿sale? Voy al micrófono con su compañera Rosario, adelante. Te escuchamos, Rosario, adelante. Sí, buenas noches. Mire, yo nada más tengo una duda. Ya ve que para poner ¿cómo se le dice? Para citar todo lo que estamos investigando, el Wikipedia es favorable para ponerlo porque la información de mi comunidad de ahí la saqué. Ok, pueden utilizar Wikipedia, pero para información, por ejemplo, de sus comunidades, como les digo, traten de obtenerla de los sitios oficiales. Recuerden, todos los ayuntamientos, todos los estados, todas las ciudades tienen sitios oficiales. De ahí pueden obtenerlo y tomar como fuente de consulta precisamente una página oficial, ¿sale? Más que Wikipedia. Aunque no está prohibido que utilicen Wikipedia, también lo pueden utilizar, solo es una recomendación. ¿Alguna otra duda? Sí, lo que pasa que estuve investigando y aparece una página del gobierno que trae, pero solo trae más trae lo que es la geografía, pero no trae nada más. Ok. Por eso era mi duda. Sí, sí, está bien, no te preocupes. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Okay. No, por mi parte todo bien. Bueno. Por último, en su procesador de textos tienen que incluir las fuentes de información que hayan consultado con base en el manual de citas APA de Prepa en línea 2023. ¿Vale? Eso es todo lo que va incluido en su procesador de textos. Para la última parte, bueno, esta ya ustedes la hacen casi con los ojos cerrados. Dice, una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargar a la plataforma el archivo cuidando el formato de guardado, que sea .docx o .doc. Tenemos una nota importante, dice, asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente con el formato indicado porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Aquí mencionábamos que hay algunas diferencias en lo que es el orden y les decía nada más que sigan aquí el ejemplo, aunque difiera de una semana a otra, no hay ningún problema, solo para que se guíen. Otra pregunta importante que les quería hacer con relación a lo que son las fuentes de consulta. ¿Tienen claro lo que es la diferencia entre formato y estructura ya cuando lo tenemos dentro de un procesador de textos? ¿Alguien me podría decir la diferencia? Considero yo que el formato es el Word o el Excel, dependiendo de dónde se solicite, y ¿cómo dijo el otro? ¿Estructura? Este, sí, la estructura es la forma en que va a ir ordenada toda nuestra información. Ok, sí, sí, casi por ahí va, es correcto. Recuerden, para la estructura es cómo va el orden de todos los datos que les piden con referencia a la cita bibliográfica. Y el formato es el que le tenemos que dar a la cita bibliográfica. ¿Alguien se acuerda qué formato deben de llevar sus citas bibliográficas? ¿Es el formato APA? Ese es el formato que estamos de citado, pero estamos hablando en el contexto de un procesador de textos.
El Word es el que nos pidieron. Ok, el Word es el procesador de textos, pero el formato, ¿se acuerdan? Por ahí viene también. Sí, Leticia, adelante. Es en tamaño letra número 12 con un interlineado de 1.5. Ok. ¿Y ahí te falta algo? ¿Por ahí les falta algo? ¿No se acuerdan? No, asesor, de ese no me acuerdo, nada más tengo en mente esas dos. Ok, recuerden que todas las sus citas deben de incluir, aparte de esos 2 puntos, que de hecho el interlineado puede ser 1. Bueno, puede ser 1.5, si ustedes lo quieren dejar así, no hay ningún problema, o puede ser el anterior a ese, que me parece que es 1.2 o algo así, no hay ningún problema, pero lo que sí es importante es el tipo de sangría. Recuerden que debe de ir aplicada la sangría francesa, ¿vale? Entonces aplíquenle por ahí sangría francesa para que ya quede completo su formato, ¿vale? Con eso sería suficiente porque me parece que ya todos hacen de manera correcta la estructura, pero el formato a veces por ahí les falla. ¿Listo? Bueno, vamos a la actividad integradora 2, que por título lleva mis acciones para cuidar el medio ambiente. Aquí es importante que recuerden que es básico que ustedes identifiquen la diferencia o a qué se refiere cada uno de estos conceptos: efecto invernadero, cambio climático y huella de carbono. Ahora, si vamos a la parte de cómo lo realizaré, dice: revisa el siguiente texto titulado El costo climático del ganado e identifica las principales actividades relacionadas con la producción de ganado que generan gases de efecto invernadero. Y bueno, ahí está la liga para que ustedes lean ese texto, que es lo primero que tienen que hacer. Posteriormente, dice: en una hoja de cálculo de Excel, realiza una tabla de registro de tu consumo de proteína animal durante 3 días de la semana, en la que organices y clasifiques de manera clara y ordenada los siguientes elementos: días de la semana, que van a escoger 3 días, los que ustedes gusten, y los gramos consumidos por tipo de proteína, y nos dice cuáles vamos o tenemos que monitorear, que es el huevo, el pollo, el pavo, el cerdo, queso, la carne bovina o cordero. ¿Vale? Nota importante, tenemos aquí que dice: en caso de que seas vegetariano o vegano, puedes pedirle a un familiar o amigos que sean carnívoros que te ayuden a llenar tu tabla de registro. Posteriormente nos dicen en el punto número 3: elabora 2 gráficas donde representes la cantidad en gramos de al menos 3 tipos de proteína de origen animal que consumas durante 3 días. Si registraste más de 3 tipos de carne, intégralas en las gráficas. Y nos dice que debe ser una gráfica de barras donde se observe tu consumo total de gramos por tipo de proteína de los 3 días, una gráfica circular donde se observe el porcentaje de consumo por tipo de proteína, considerando también los 3 días, y cada gráfica debe de llevar su título seguido de su nombre y su grupo, que son sus datos, los títulos del eje X y Y, así como la correspondiente leyenda o etiqueta. Esto se refiere a el eje X y Y, a las unidades que estamos manejando. Esto para lo que sería la gráfica de barras. No me voy a detener mucho aquí. Al final vamos a hacer un ejercicio bien rapidito para, por si no les ha quedado claro lo de la elaboración de las gráficas, para que lo puedan ver y por ahí disipen si tienen alguna duda. Ok, me parece, voy aquí antes de avanzar, voy al micrófono con su compañera Julieta. Adelante. Ay, perdón. Asesor, una pregunta. Ay, se me fue, Dios santo. De lo de la gráfica de la semana para lo de la carne, yo ya hice mi gráfica, pero la hice toda la semana. Pero resalté o sea, por decir lunes, miércoles y viernes,
¿está bien así o lo vuelvo a reestructurar así? Nada más los 3 días. Ok, aquí dice que precisamente que si registraste más de 3 tipos de carne, intégralas en la gráfica. Entonces, si pusiste todas, no hay ningún problema, está bien. Ok, muchas gracias. Por nada, Y disculpen la tos. no te preocupes, que te compongas pronto, que se te quite esa tos. ¿Alguien más que quiera participar o que tenga alguna duda? O ya lo vemos directamente por ahí en el ejercicio, a ver si alguien tiene dudas, ¿sale? Vamos al punto número 4 y se refiere al cálculo del dióxido de carbono, ¿sale? Dice, con base en el tipo y el total de gramos de proteína que consumiste durante 3 días, realiza la conversión de kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono, de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias. Esta es nuestra tabla de equivalencias. Dice, realiza tus conversiones a mano en una hoja de papel, incluye tu nombre completo con tu propia letra y toma una fotografía de ella cuando concluyas. Considera el ejemplo que brinda para realizar tus conversiones. Y aquí les decía que lo único que hay que hacer es seguir la ecuacioncita esta, donde vamos a sustituir nuestras cantidades de monitoreo de proteína y el tipo de proteína que estemos utilizando para el cálculo de dióxido de carbono. Si es pollo, vamos a ir a la tabla y elegimos el dato que corresponde al pollo. Aquí en el ejemplo tenemos el 6.9. Si es huevo, bueno, vamos a cambiar todas las unidades a huevo y vamos a incluir el dato de kilogramos de dióxido de carbono, que sería 4.8. Si es cerdo, vamos a poner aquí en todas las unidades gramos de cerdo, kilogramos de cerdo, gramos de cerdo, entre aquí en el último paréntesis de 6.9, en lugar de 6.9 va a ser 12.1 entre un kilogramo de cerdo, ¿sale? Solo es ir sustituyendo, recuerden, aquí no hay ninguna complicación. Al final, recuerden que va a ser el resultado numérico más las unidades, que sería kilogramos de dióxido de carbono, que es el punto importante que les mencionaba de también por qué seguir de manera completa nuestras fórmulas, ya que nos indican al final que en qué unidades vamos a expresar nuestro resultado. ¿Dudas con relación a el cálculo de su emisión de CO2? No, todo muy claro, gracias. Ok. Siguiente punto, punto número 5, dice, realiza un cartel de divulgación que integre lo siguiente. Un título que relacione la huella de carbono y el consumo de proteína. Entonces, recuerden que aquí tienen que relacionar estas dos partes, la huella de carbono y su consumo de proteína. Su introducción de 12 a 14 renglones con las siguientes características. Recuerden, la extensión no es tan importante como el cumplir con lo que nos solicita. Indica qué es el efecto invernadero y cuáles son los principales gases de efecto invernadero. Describe a qué se refiere la unidad de medición equivalentes de dióxido de carbono. Y por último, menciona por qué la ganadería es una fuente importante de gases de efecto invernadero, de acuerdo con el texto El coste climático del ganado. Y aquí pueden hacer solo un solo texto o pueden hacerlo en párrafos diferentes. Yo les recomendaría que lo hicieran en párrafos diferentes para que vayan asegurándose o cerciorándose de que van cubriendo con todos los puntos. Tienen que incluir también en su cartel un esquema que muestre las siguientes características. Relación entre superficie terrestre, la atmósfera y la radiación solar para explicar cómo funciona el efecto invernadero. Y esto no es más que un esquema del efecto invernadero, ¿sale? Asegúrense que sea un esquema del efecto invernadero, no lo confundan con algún otro esquema de emisión de gases de efecto invernadero. Son cosas diferentes, ¿sale? Efecto invernadero es un concepto diferente a la emisión de gases de efecto invernadero. También
en este punto donde les piden colocar el esquema, tienen que incluir un pie de figura donde expliquen el esquema, y aquí les decía que lo tienen que explicar así como ustedes lo vean. Lo que pasa es que, y ya ahí explican así con sus propias palabras, solo háganlo así, no me coloquen una definición, porque si ustedes me colocan una definición, no van a cumplir con lo que se les está solicitando, que es solo una explicación de lo que están ustedes viendo. Lo siguiente que nos piden incluir son las gráficas circular y de barras, que estas ya las hicieron con todo lo que se les solicita allá arriba, que debe de incluir lo de los ejes, el título, sus datos, etcétera, 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 ¿sale? Entonces van a incluir esas dos gráficas así como están, las copian y las pegan, y debajo de cada gráfica van a incluir un pie de figura en el que expliquen el patrón de consumo observado. Recuerden, una está expresada en gramos y otra está expresada en porcentaje. Entonces, cuando hablen de su gráfica de barras, van a mencionar o indiquen que está precisamente en gramos, y cuando le coloquen el título, el pie de figura a su gráfica circular, hablen en unidades de porcentaje, ¿vale? Siguiente punto, nos pide incluir las conversiones de las unidades. Recuerden que aquí ustedes ya las hicieron previamente a mano y les tomaron una foto que debe de incluir en su debe de ir incluida en su procesador de textos. Entonces van a colocar esa imagen también en su cartel y van a hacer a un lado o en la parte de abajo su comentario también, donde indiquen cuál es el patrón que observan en cuanto a la cantidad de huella de carbono. Esto es, si las carnes que consumen son las que producen mayor huella de carbono o menor huella de carbono, ¿sale? Después tienen que, precisamente de acuerdo con los resultados de sus conversiones, proponer 3 acciones que podrían tomar respecto a sus hábitos de alimentación para reducir precisamente su huella de carbono por consumir esa carne. Recuerden, debe de ser enfocado esas 3 acciones en su consumo de carne, porque si por ahí me lo relacionan con el reciclaje o con apagar focos o con utilizar menos el auto, bueno, eso no está relacionado con su consumo de carne. Por último, tienen que incluir las fuentes de referencia. Recuerden, todo esto va incluido en su cartel. Así que para esta actividad, sus fuentes de consulta van a ir incluidas en su cartel. Tenemos un par de notas, que la primera dice las herramientas que podemos utilizar para elaborar nuestro cartel, que es Canva, Infograma o Pictochart, o también pueden apoyarse con elementos y herramientas de su procesador de textos. Recuerden, esto no quiere decir que lo hagan en su procesador de textos, solo que si ustedes no pueden hacer o no saben cómo desarrollar alguna parte que les están pidiendo en su cartel dentro de esa herramienta, bueno, pueden hacerlo en el procesador de textos y luego colocarlo en esa herramienta. La otra nota nos dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu cartel de divulgación, porque nos aceptarán capturas de pantalla, ¿vale? Y nos pone aquí los enlaces para precisamente consultar cómo se obtienen los enlaces directamente en cada una de las herramientas, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con relación a lo que debe de incluirse en su procesador de textos? No, ninguna. Ninguna duda. Ok. No, todo claro. Perdón, eso fue lo de... Ninguna duda. Pero ahora sí vamos a lo del procesador de textos. Y el procesador de textos debe de incluir la portada con sus datos personales, la evidencia de su tabla de monitoreo. Recuerden, van a hacer esta tabla de monitoreo en el Excel, pero la copian y la pegan en su procesador de textos.
sus dos gráficas que elaboraron también van incluidas tanto en el cartel como en el procesador de textos. La fotografía de sus conversiones que va en el cartel y en su procesador de textos. Y por último, el enlace a su cartel, ¿sale? Aquí acuérdense de modificar los permisos para que yo pueda ver el cartel que ustedes elaboraron. Recuerden que deben de colocarlo por ahí como público o darle acceso a cualquier persona que tenga el enlace. Ya por último nos dice, una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo, ya saben, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente cargarlo en la plataforma cuidando la terminación de guardado que sea .doc o .docx. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí de cualquiera de las dos actividades? No asesor ninguna duda. No, ninguna. ¿Ok? No, ninguno, todo claro. Entonces, ¿quieren que veamos de manera rápida el ejemplo de las gráficas? Sí, por favor. Sí, por favor. Déjenme, les comparto el archivo. ¿Me confirman nada más si ya lo pueden ver? Sí, yo sí lo veo. Perfecto. Sí lo veo, asesor. Sí, sí, asesor. Sí se ve. Ok, bueno, pues aquí ya elaboré una tabla con algunos números arbitrarios de, en teoría, mi consumo, ¿sale? Entonces, aquí van a poner el tipo de proteína que ustedes estén monitoreando, o van a poner todos los tipos de proteína que nos indica que podemos monitorear, y van a poner aquí a registrar sus gramos, ¿sale? Este es el registro de gramos por día. Día 1 y gramos, para que no se les olvide. ¿Sale? Entonces, digamos que aquí yo consumí de algún tipo de proteína, el que quieran, el primer día 350, el segundo 600 y el tercero 60. En lugar de 600 vamos a ponerle 200, porque es mucho, imagínense. ¿Sale? Para que sea algo coherente. Entonces, una vez que tienen todos sus datos, recuerden que nos piden hacer una gráfica de barras donde indiquemos el total consumido en los 3 días por tipo de proteína. Lo que hice fue sumar el primer tipo de proteína, el tipo 1, estos 3, que en total me da 610, ¿sale? Después sumé estos 3, me da 1080, estos 3 me da 1400. ¿Cómo le hice? Aquí es muy fácil, aquí pueden ver la formulita, pero si quieren lo voy a hacer para que ustedes lo vean de manera rápida. Lo voy a borrar, le ponen el signo, perdón, vamos a insertarlo aquí. Se van acá arriba a la izquierda donde dice insertar función, le ponen zoom, les va a aparecer aquí esta ventanita, ahí dice suma, le dan a aceptar, hacen un ladito este cuadro y van a seleccionar las casillas que quieren que sume. Yo voy a seleccionar estas 3, ¿sale? Y le dan enter. Y ahí tienen el resultado, ¿sale? Ya para hacer su gráfica de barras, lo único que van a hacer es que, por ejemplo, si yo aquí, pues todos los días tuve un consumo de carne, voy a seleccionar todos mis tipos de carne y todos los totales de mis tipos de carne, ¿sale? Se van a insertar, me parece que esto ya lo saben hacer, aquí donde están nuestras gráficas de barras, y pues ya toman algún ejemplo de gráficas de barras. Yo les recomiendo que es el primero, ¿sale? Ya ustedes aquí modifican
el título de su gráfico. Aquí a la derecha recuerden que pueden incluir lo que quieren que se muestre, las etiquetas de datos, las leyendas. Y aquí adelante del gráfico, aparte del título del gráfico, que recuerden que esto va en gramos, van a colocar también sus datos, ¿sale? Para que vean que aquí pueden ir incluyendo cualquier tipo de carne. Aquí le voy a poner pollo. Y aquí en la gráfica ya vieron que me apareció pollo, ¿sale? Entonces, este sería el primer ejemplo de su gráfica de barras. ¿Dudas hasta aquí? No, No, asesor, ninguna duda. Ok. Todo claro, gracias. No, ninguna duda. Vamos a la gráfica circular. Entonces, la gráfica circular debe estar expresada en porcentaje. Entonces, hay que calcular, hay que primero conocer el total del consumo de todos los tipos de proteínas, ¿sale? Y aquí yo ya lo hice, de la misma forma. Entonces, le pongo aquí insertar, suma, le doy a aceptar. Y voy a seleccionar aquí todos mis tipos de, todos mis totales de consumo de proteínas, ¿sale? Y le doy Enter. Y ese es mi total de consumo de proteínas. Ahora, para saber a cuánto corresponde de este total 610 gramos, lo que hice fue hacer precisamente aquí la formulita para que el Excel me lo diera. ¿Sale? Y aquí la pueden ver. Ahora, ¿cómo sacamos el porcentaje? Pues es muy fácil. Lo que vamos a dividir este dato de mi consumo por tipo de proteína entre el total de proteína que consumí, ¿sale? Y nos va a dar un resultado. Lo voy a hacer aquí en la tercera casilla. Nos tienen que dar los mismos resultados, ¿vale? Entonces, va a ser, aquí sí la voy a hacer manual, igual a este dato, que es el tipo de proteína, entre mi total por tipo de proteína, ¿sale? Aquí, ojo, cuando ya estén en este punto, presionen la tecla F4 y ahí van a ver que aparece un signo de pesos. Eso quiere decir que ese dato del total de consumo de tipo de proteínas ya va a quedar fijado y ya no van a tener que estarlo buscando, ¿sale? Y le dan Enter. Esto para que ustedes puedan arrastrar más fácilmente la fórmula. Y aquí me da un dato raro, ¿sale? Me da un dato que no es en porcentaje. Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer que aparezca en porcentaje. Una vez que tenemos este primer dato, lo único que vamos a hacer es presionar control y arrastrar hacia abajo. ¿Ok? Y se llena automáticamente la tabla. Ahora, recuerden que las celdas de Excel tenemos que configurarlas según lo que estemos buscando. Entonces van a seleccionar los datos que ya tengan calculados y van a dar botón contrario. Se van a ir aquí a formato de celda, le dan clic y les va a aparecer la siguiente ventanita. Esta ventanita que dice formato de celdas, van a buscar aquí la palabra que dice porcentaje. Y aquí ya nos va a poner un ejemplo, ¿sale? Nos va a pedir cuántos decimales queremos que incluya. Aquí le vamos a dejar que incluya 2 decimales y le vamos a dar a aceptar, ¿sale? Y ahora sí, ya tenemos nuestro dato en porcentaje. Y ya podemos saber que estos 610 gramos equivalen al 8%, estos 1200 al 17%, estos 800 al 11%, y así, ¿sale? Ya nada más para hacer su gráfica, lo único que van a hacer, igual que la primera vez, es seleccionar los datos de porcentaje y los tipos de proteína. Igual se van a insertar, pero en lugar de irse a la gráfica de barra, se van aquí abajo a la gráfica circular y seleccionan, ¿vale? Y listo, ya tienen aquí su gráfica de barras, ya nada más. Recuerden, aquí pueden incluir, por ejemplo, las etiquetas de datos si se las solicitan, y ahí ya podemos ver los datos correspondientes de cuánto porcentaje equivale o corresponde a
a cada sección. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? No, ninguna, gracias. ¿Ninguna? Gracias. Ningún asesor, gracias. Ok, bueno, pues espero que les haya servido y si lo hicieron, pues espero que les haya salido muy parecido. ¿Sale? Entonces, Sí, asesor. si ya no tienen más dudas, hasta aquí, ya sea de alguna otra parte de nuestras dos actividades que revisamos hoy, que son la 1 y la 2, o de las gráficas, bueno, podemos dar por concluida nuestra sesión. Recuerden que pueden enviar sus actividades hasta el domingo, solo que traten de avanzarle porque muchas veces el domingo pues se satura la plataforma y no quiero que por ahí se queden sin poderlas enviar. Cualquier cosa pues estamos en contacto por medio del mensajero de la plataforma. Les deseo a todos una excelente noche y nos vemos por aquí la siguiente semana. Muchísimas gracias por su tiempo. Bonita noche. Gracias. Gracias a Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, asesor. Gracias, bonita noche a todos. Gracias igual. Hasta luego, gracias. Buenas noches.